¿Qué tal, comunidad? Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Inclusona, el podcast donde la inclusión nos une y la diversidad nos fortalece. Es un gusto y un gran placer estar de nuevo en este podcast. Em, Nada, el día de hoy tenemos un invitado muy especial y bueno, él es Henry Tom. Entonces, ¿qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, hola a todos, donde estén, en cualquier lugar del mundo. Bienvenidos otra vez. Nada, pues Henry, primero muchas gracias por estar acá, por aceptar la invitación. Espero que te encuentres súper bien. Y me gustaría empezar porque le cuentes a la audiencia quién eres, cómo te defines como persona y nada, lo más básico que cualquier persona debería conocer de ti. Claro, por supuesto. Me llamo Henry Tong, soy de Perú, pero vivo actualmente en Argentina. Me dedico a la informática, es lo que comúnmente se conoce como programación, pero obviamente involucra más temas. Desde hace más de 20 años ya, hace mucho tiempo ya. Así que actualmente también vivo y trabajo en Argentina, creo que ya lo mencioné. Y además soy voluntario en la Fundación Dalat para ayudar a las personas a entender mejor lo que es la accesibilidad. Tenemos un grupo de WhatsApp donde, bueno, y de Telegram también, donde intercambiamos ideas con diferentes profesionales. ¿Y qué más les puedo contar acerca de mí? Es que me gustan mucho los videojuegos y también los juegos de mesa, ¿no? Los juegos físicos. Y por supuesto también la ciencia ficción. Creo que eso es un resumen muy rápido de lo que les puedo contar acerca de mí. Muy bien, Henry, muy interesante. La verdad, audiencia, es que bueno, Henry es una persona que en lo personal, y creo que la mayoría del equipo que formamos parte de este podcast, admiramos mucho, ¿no? Es como un ejemplo a seguir o algo así para todas las personas que trabajamos en este proyecto, por su trayectoria profesional, pero también por su forma de pensar y de ver el mundo, ¿no? Entonces, esa es una parte muy interesante. Y quisiera empezar por una pregunta, Henry, que pues de seguro te han hecho muchas veces, pero ¿cómo es que tú, porque si mal no tengo entendido, pues tú no tienes una discapacidad como tal, pero ¿cómo es que tú te involucras con este mundo de la inclusión, de la discapacidad, de la accesibilidad? Digamos, ¿cuáles son tus inicios en el tema y por qué surge esta, digamos, oportunidad? Claro, es un buen punto el que has tocado. Efectivamente, me olvidé de mencionar que no tengo ninguna discapacidad y de hecho mucha gente me suele preguntar eso. ¿Por qué si yo no tengo ninguna discapacidad estoy involucrado en actividades de voluntariado o de creación de tecnología accesible o de investigación de tecnología accesible y varios proyectos más en los que me he metido? Y mira, es una cuestión un poco quizás hasta filosófica, pero yo lo veo de esta manera, ¿sí? Yo tengo un trabajo, hago diferentes actividades y yo soy de la filosofía de que en la vida un poco uno tiene que dar y recibir, ¿no? Es un flujo. Entonces, para mí, investigar acerca de accesibilidad es una manera de devolver al mundo lo que a mí ya me dieron. Hace mucho tiempo, muchas personas a mí me ayudaron de diferentes maneras, ¿sí? Y yo creo que uno tiene que agradecer hacia adelante, ¿no? Tiene que agradecer a los que vienen detrás de uno, porque así como me ayudaron a mí, ahora me toca a mí ayudar a otros. Es un resumen muy básico de la filosofía esa que me gusta practicar, pero esa es como que la esencia, ¿sí? Yo creo que hay mucho por hacer y sobre todo en accesibilidad. Y sobre todo también lo tomo como una responsabilidad porque nosotros las personas que estamos involucrados en tecnología, nos gusta mucho hablar de Web3, cripto, realidad virtual, aumentada, inteligencia artificial y muchas otras cositas que nos gusta hablar y conocer, investigar, pero muchas veces lo que no nos damos cuenta es que sin querer queriendo estamos nosotros, y me incluyo, los responsables de crear estas tecnologías.
estamos creando una brecha digital con las personas que por alguna razón o discapacidad no pueden acceder a ellas. Entonces también es un poco como que responsabilidad de nosotros de crear un mundo mejor para todos en realidad, ¿no? Si queremos hacer algo lindo, algo bueno para la humanidad, pues que sea para todos, ¿no? No solo para algunos. Y bueno, eso es creo un poco de la filosofía que te puedo compartir con la que vivo. Va muy interesante el punto del que partes, que yo lo relacionaría con que pues la antropología, ¿no? Un poquito humana, psicológica, es un medio que nos lleva a actuar de ciertas formas. Y qué interesante que tú veas la parte de incluir y de hacer que las cosas sean accesibles, más en tu rol en la industria de la tecnología, como esa forma de darle al mundo lo que a ti te han dado. Entonces creo que eso está muy padre. Pero además me gustaría conocer un poquito el contexto histórico en el que pasa este hecho y cuáles son los hechos prácticamente concretos que te llevan a empezar a involucrarte a este mundo. No sé, en tu proyecto tuviste algún trabajo que te obligara, entre comillas, a aprender de este tema, simplemente te interesó, un día te levantaste con la idea, fueron tus metas de año nuevo, ¿cómo estuvo eso? Claro, si hablamos de qué hitos resaltan en mi historia personal, ¿verdad? Es una pregunta, es muy interesante. Yo diría que hay dos muy importantes. El primero es cuando yo era muy pequeño y ni siquiera sabía, obviamente, qué es lo que iba a estudiar o qué carrera iba a seguir. Lo que sí sabía es que quería hacer algo que ayude a los demás, ¿ok? Y que quería que esté relacionado con tecnología, porque de niño veía muchos dibujos animados y ciencia ficción, ¿ok? En particular, una serie que me impactó muchísimo fue Robotech. Pues, no sé si la conozcan, porque tuvo diferentes nombres según en qué país. Algunos lo conocen como Macros, otros como Robotech. Pero el punto es que esa serie trataba acerca de tecnología, ciencia ficción y unos robots, para no hacerlo muy largo. Entonces yo cuando vi esa serie muy pequeño dije, ok, yo quiero hacer esos robots, quiero que esos robots hagan cosas por los demás. Entonces ya cuando fui creciendo, estudié informática, ¿ok? Pero luego fui creciendo y como pasa muchas veces, me imagino que muchos se van a identificar, llega un momento en que dices, oh, sorpresa, soy un adulto y estoy trabajando y estoy dedicando toda mi vida a una empresa. ¿Y en qué momento quedó esos sueños que tenía cuando era niño de hacer tecnología para los demás? Pasa. Llega un momento que puede sonar un poco triste, pero llega un momento en que te olvidas de lo que querías hacer cuando eras niño. Así que de repente un día, sí, como tú dijiste, pasó que yo estaba trabajando en una empresa y por supuesto hacíamos muchas tecnologías, inventábamos cosas nuevas, fascinante, por supuesto, pero resulta que, bueno, no sé si lo sabías, pero debido a contratos de confidencialidad que suelen ocurrir en este tipo de trabajos, no podíamos comunicar lo que hacíamos hacia el resto. Entonces, todo lo que inventábamos, todo lo que descubríamos, siempre se quedaba dentro de la empresa, ¿no? Entonces, no podíamos difundirlo. Y creo que ese fue como que el punto de quiebre para mí, ¿no? Que llegó el día en que sí, yo estaba viviendo el sueño profesional, digamos, ¿no? De hacer tecnología, me acuerdo incluso en nuestro laboratorio teníamos muchas tablets, computadoras, porque debido al trabajo que hacíamos teníamos que probar diferentes tecnologías, ¿no? Investigarlas, probarlas, y todo bien, todo divertido, pero como que el sentir que todo eso, cualquier cosa que hiciéramos se iba a quedar dentro de ahí. Creo que ese fue el punto de quiebre. Entonces, ahí fue donde empecé a pensar, ok, no, mejor hago mi propia empresa o trabajo en emprendimientos que se puedan comunicar, ¿no? Uno de ellos fue un emprendimiento que tuve hace ya más de 10 años, creo, cuando el Android estaba más o menos por la versión 4. O sea, para que tengas una idea, estamos hablando de 2010, 12, 2013 quizás. Entonces, hice unas cuantas aplicaciones para que personas con discapacidad pudieran usar el celular. Creo que ni siquiera se podía usar el lector de pantalla Tollback. O sea, para que tengas una idea de hace cuántos años estoy hablando. Entonces, hice algo de eso, hicimos algunos experimentos y emprendimientos y sí, los publicamos y fue genial.
el recibimiento de la gente, de todos, con y sin discapacidad, porque ahí empiezas a notar que hay soluciones que el mundo necesita y que de repente nadie ni siquiera las está hablando, nadie siquiera las está pensando, y es fantástico. Y empecé a conocer personas con discapacidad visual recién en ese momento. Y va a sonar algo un poco quizás irónico, pero las personas con discapacidad visual me enseñaron otra forma de ver el mundo, por ponerlo de alguna manera, en la que primero hay que pensar en cómo hacer algo que sirva a todos, que era curiosamente algo que se alineaba con lo que yo pensaba cuando era niño, ¿no? Me hizo recordar, ah, caramba, pero yo estudié o quería estudiar, ¿no? Tecnología por esta razón, porque queremos hacer cosas mejores para los demás. No solo para una empresa, o dos, o tres, la que te diga el contrato, sino algo que se puede usar por todos, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia. De repente es muy, sonará muy fantástica, pero es real. Eso es lo que pasó. Así es. Son hechos reales confirmados por evidencias verídicas, entonces aquí contamos puras Sí, verdades, no nos está mintiendo Henry, espero. Eh, Nada. Oye, muy interesante que partas desde un punto filosófico, ¿no? Porque casi siempre se parte de un punto técnico, ¿no? Es que la accesibilidad es tal y tal y tal y tal y tal. Pero sí, lo que yo noto, por lo menos en lo que nos comentas, es que para ti era una necesidad en tu persona, ¿no? Que parte desde un punto bien humano y no por querer a lo mejor cumplir con un estándar, con una tendencia, tampoco porque te obligaron a hacerlo en tu trabajo. Entonces, claro. qué bonito, como diríamos acá en México, qué chido que te haya nacido ese sentimiento eh, por generar cosas que funcionen para todas las personas, ¿no? Y hablando justo de este tema, me gustaría lanzarte dos preguntas. Y bueno, la primera es, Sí. ¿por qué crees que cualquier persona, independientemente del rol social o empresarial que ocupe, ¿no? Laboral que ocupe, debería de conocer de este tema y más que de conocer el tema, de aplicarlo en su vida diaria, trabaje o tenga contacto, ¿no? Con personas con discapacidad? Y bueno, si quieres, ahorita te hago la segunda No, pero para no vamos una por embolarte. una. Vamos una por una. Primero quiero agregar un pequeño dato extra porque me has hecho recordar con tu comentario. Y es que respecto a lo que dije hace un momento, te cuento algo gracioso. Cuando empecé a hacer experimentos e investigaciones respecto a accesibilidad, mis primeros contactos con, digamos, gente involucrada en tecnología que estaba observando lo que yo hacía, tristemente tengo que decir que los primeros comentarios que recibía es, oh, qué lindo lo que has hecho. ¿Y cuánto vas a cobrar por eso? Y yo les decía, no, no lo hice porque se va a vender. Esa no es la idea. Pero bueno, dejemos eso ahí. No creo que valga la pena mucho profundizar. Y ahora voy a tu pregunta, que es, claro, ¿por qué vale la pena? Y yo creo que la razón principal es porque independientemente de si estamos o no en contacto con personas con discapacidad, el hecho de agregar accesibilidad en los productos o servicios que hacemos, a pesar de que no se note al inicio, ayuda a todas las personas con y sin discapacidad, porque los reglamentos técnicos y las guías de accesibilidad, cuando uno las aplica a un bien o producto digital, termina beneficiando a todos, termina beneficiando al SEO, que es una mejora para que tu página web esté mejor rankeada en Google y cosas por el estilo. Termina beneficiando al aspecto visual porque empiezas a entender factores de diseño, de dónde colocar cierto color, dónde colocar cierto cuadro. Y eso termina ayudando a personas que ven también, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera. Así que, si bien es cierto, podría tomarse como que esto es una obligación para ayudar a las personas con discapacidad, yo les recomiendo a todos es, no lo piensen así, no lo piensen así y lo van a tomar mucho más sencillo, más fácil, ¿no? Va a ser más digerible si quieren de alguna manera, y piénsenlo más bien que ayuda en realidad a todos de alguna manera u otra. Y el segundo punto importante, creo yo, es que uno nunca sabe lo que va a pasar mañana. Uno nunca sabe cuándo, por alguna razón, uno puede tener una discapacidad temporal, ¿no? Uno puede
qué sé yo, tener una ceguera temporal puede ocurrir. Uno puede tener un problema con la garganta y quedarse sin voz por unos días. Entonces, esas cosas pasan y uno nunca las puede predecir. Entonces, he escuchado mucha gente que no tiene discapacidad, pero que la tuvo temporalmente por alguna razón u otra, un accidente, cualquier razón. Y fue en ese momento cuando entendieron realmente la accesibilidad y la discapacidad y entendieron mejor esto. Así que no esperen a que les pase, ¿no? Vaya que a veces uno aprende de las lecciones o de los golpes Sí, duros que te da la vida, ¿no? Pero espero sí, ya nuestra comunidad que nos esté escuchando no tenga que pasar por estos sucesos sí, para sí. entendernos. Y me hace recordar una cosa bien interesante y es que a veces uno piensa como persona que lo que haces pues nada más va a afectar, como bien decíamos, no sé, a las personas con discapacidad, por ejemplo. Pero a veces muchas de esas cosas implícitas, de esas características, sobre todo hablando de productos y servicios, de esas mejoras en la eficiencia de ciertos procesos, por ejemplo, hacen que pues mucha más gente pueda disfrutar y pueda tener una experiencia grata con tu servicio, con tu producto, ¿no? Y Claro, justo ahora que hablabas de productos y servicios digitales y de sitios web o páginas web, para todas aquellas compañías, empresas o incluso emprendimientos que tienen su página web, su sitio web, y de repente no tienen la idea de cómo hacerla más accesible, de qué cosas hay que mejorar, si es compatible con el lector de pantalla, si estamos usando la tipografía correcta, de repente si tenemos exceso de animaciones, etcétera. En solucionesinclusivas.com pueden encontrar dos servicios muy interesantes, uno de auditoría de accesibilidad y otro de remediación, que justo es una guía para entender y para aplicar básicamente esto que ya nos comentó Henry, de cómo hacer, y más que de cómo hacer, de por qué hacer que tu producto o servicio sea accesible. Y bueno, si tu página web, si tu sitio web es el primer lugar donde tus clientes te visitan, te visualizan, pues qué mejor sería también tener el mercado de personas con discapacidad contento, que hablen bien de ti y pues no que hablen mal de ti, ¿no? Porque a veces justo pasa que, y esto se ha visto en un montón de productos, cuando generalmente un producto tiene una accesibilidad súper buena, pues es un producto que se difunde por otras de sus características, pero siempre por ahí resalta la accesibilidad, ¿no? Entonces, desde mi lado del marketing diría que también es una forma de dar una buena reputación ante tu competencia y ante la sociedad o ante tus futuros clientes, ¿no? Entonces, muy interesante lo que nos comentas, Henry. Pero hay otra pregunta que me gustaría hacerte alrededor de todo este tema. ¿Con qué crees que uno debería de empezar a aprender sobre este tema? O sea, ¿cuál es el primer paso que cualquier persona debería de dar? ¿Y cuál crees también que es el principal principio, valga la redundancia, si el principal concepto de la accesibilidad? O sea, si tú pudieras definir accesibilidad, ¿cómo lo definirías? claro. ¿Por dónde empezar? Buena pregunta. De hecho, hay varios caminos porque dependiendo del rol que tienes en la empresa, porque puedes ser diseñador, puedes ser el programador, puedes ser el jefe de proyecto. Hay diferentes formas de abordar este tema. Yo creo que lo que hicimos en Dalat, me has hecho recordar, hicimos nosotros un curso y está libre en YouTube. Si no me equivoco, se llama Mundo Digital Accesible, que son como unas 10 sesiones, me parece, 10 o 12, están en YouTube. Búsquenlo, está ahí libre. Hicimos, de hecho, ¿por qué 10? Porque cada sesión era para un rol diferente de la empresa. Me acuerdo que había uno para programador, otro para diseñador, otro para comunicador social, me parece, en donde dábamos justamente tips de cómo abordar esto, cómo empezar a comprender la accesibilidad según el rol que tienes usualmente en la empresa. Creo que esa es una buena forma y yo agregaría también, de ser posible, entrar en contacto con las comunidades de personas que tienen alguna discapacidad, porque no hay nada como entrar en el contacto humano y entender de primera mano el problema.
lo que nos pasa mucho a las personas que no tenemos discapacidad es que nos gusta hablar entre nosotros y debatir y discutir y hacer unas ideas geniales y fabulosas y nunca le consultamos nada a nadie que no sea alguien con discapacidad. Y eso, por favor, no hagan eso. Definitivamente les recomiendo que no tomen ese camino. Salgan a la calle, salgan del laboratorio, ¿no? Y contacten con su público objetivo. Y eso es lo que les puedo recomendar para tratar de entender este tema y abordarlo, ¿no? Definitivamente, a veces cuando diseñamos un producto, nos imaginamos una persona o un público Justo, Henry. objetivo. Por ahí mismo, ¿Sí? Dime. perdón, decía que por ahí me hiciste recordar un dato también interesante alrededor de todo el tema de testing de accesibilidad. Y es que a También. veces, digo, si bien nosotros como personas con discapacidad, pues podemos, no sé, explicar cómo es que vivimos la experiencia con ciertos productos y servicios, pues a lo Claro. mejor muchos de nosotros no somos profesionales en el tema, ¿no? Entonces, digo, por lo menos yo lo veo mucho en muchas, no sé, lugares que he conocido por ahí, algunas empresas, escuelas, proyectos, donde dicen, nosotros somos inclusivos porque tenemos una persona con discapacidad que trabaja en nuestro equipo y que revisa lo que hacemos, ¿no? Y cuando tú hablas con esa persona, te das cuenta pues que sí tiene discapacidad, pero que a lo mejor no tiene un profesionalismo en el área de accesibilidad, ¿no? Y a veces se tiende a creer que porque tenemos discapacidad, entendemos, no sé, las normas, las reglas, cómo deberían de ser las cosas, y muchas veces pasa, o sea, se da mucho esta tendencia. Entonces creo que aquí otro consejo es que si eres persona con discapacidad y quieres dedicarte a este mundo, que pues también profesionalices ese conocimiento, eh, que no es algo fácil, o sea, no por tener discapacidad podemos decir que entendemos del tema. Entonces, digo, este sería un consejo muy importante también para las empresas, ¿no? Y las diferentes instituciones que cuando busquen este perfil o este rol o este perfil empresarial, eh, conozcan si esta persona, aparte de tener discapacidad o no tenerla, pero domina el tema, ¿no? Entonces, es algo muy interesante porque muchas veces se llegan a caer en errores por suposiciones de las personas, ¿no? Entonces, también valorar a las personas que son profesionales en el tema y nada, ¿qué opinas de esto? Sí, excelente observación. De hecho, comentar a las personas, por si alguna todavía no lo sabe, hay programadores con discapacidad, testers con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a veces me ha pasado, me pasa todavía, que comento en algunos lugares, sí, yo tengo amigos que programan y además tienen discapacidad y no pueden ver y obtengo una serie de respuestas impresionantes, como que es medio increíble, ciencia ficción, pero no, no, sí existen, sí, sí, y por supuesto, qué mejor manera de incluir la accesibilidad desde el inicio, desde tener un programador que tiene discapacidad, es lo mejor que pueden hacer, por supuesto. De hecho, como modelo, por ahí decir, por lo menos tú que estás en esta industria de la tecnología, que siempre las empresas top, ¿no? Las grandes, por así decirlo, pues buscan que dentro de sus equipos exista este valor de diversidad como parte de su cultura empresarial, que es otro tema, otro dato muy importante, y una forma de hacerlo es pues también incluir a personas con discapacidad dentro de las plantillas laborales, ¿no? Entonces también está muy bueno el punto. Y Sí, bueno, sí, ya para ir sí. cerrando un poquito, Ujú. eh, hacerte una pregunta, o bueno, una serie de preguntas. Dale, dale. Para eso Yo estamos, aquí, dale. comunidad, sí, 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 sí. Bueno, estoy pensando cómo planteártela de la mejor forma que sea clara, porque luego ni yo me entiendo audiencia, entonces va. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a una persona que tiene un cargo directivo en cualquier empresa y que tiene el deseo, por así decirlo, de que su compañía sea más inclusiva y no sabe por dónde empezar y no conoce nada de este tema? O sea, ¿cómo crees que
que debería de empezar? Digo, partamos de esa pregunta un poquito. Bien, ahí hay dos cosas puntuales, porque si estamos hablando de un cargo de ese tipo, hay que ir directamente a los números o a la práctica o a la razón de ser. La primera que le diría es que al interno, hacia adentro de la organización, está totalmente demostrado que mientras tu equipo es más diverso, aumenta la creatividad, el talento, la innovación, las ideas diversas, hace que eso fluya más rápido. Entonces, no es solamente cuestión en diversidad, cuestión de hombres y mujeres, también es en cuestión de géneros, en cuestión de discapacidades. Entonces eso beneficia hacia el interno, ¿no? Y ahora la creatividad y la innovación son valores muy buscados en las empresas y esa es una forma de lograrlo, ¿bien? Ahora, hacia afuera, podría mencionar directamente que la cantidad de juicios por fallas en accesibilidad está en aumento. Si no lo han notado todavía, hay harta documentación disponible. Miren, por ejemplo, las estadísticas de aumento de casos de juicio por accesibilidad. No solamente, obviamente, en su país, sino también en otras regiones, en otros continentes, porque si uno se proyecta a exportar el producto que uno está haciendo, tiene que empezar a cumplir ciertas leyes que de repente si en tu país no son muy fuertes, en otra región a donde piensas exportar en algún momento es más fuerte. Y te pueden existir no solamente reglamentos de accesibilidad, sino también de privacidad, confidencialidad, etcétera. En tecnología pasa mucho eso, que nosotros apuntamos a un mercado que está afuera, entonces es importante conocerlo. Los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, tienen leyes de accesibilidad muy serias, muy fuertes, que hay que cumplir para llevar nuestros productos digitales a esos mercados. En Latinoamérica también, y quizás nos ha faltado a nosotros como latinoamericanos darle más valor y más fuerza a eso, pero definitivamente afuera le dan mucha mayor importancia. Esas son las dos cosas puntuales y básicas que le diría a alguien si está a un nivel más gerencial o de toma de decisiones, ¿no? Pues muchas gracias, Henry, por esta respuesta. Creo que va muy interesante tu respuesta. Partir desde cómo es que lo comunicamos hacia el interno de la empresa, porque es que nos conviene fomentar esto en nuestra cultura, pero también, y algo que no hay que dejar de lado en cuanto al tema empresarial, que siempre pues una de las metas más principales es o ser rentables o siempre crecer a nivel económico, ¿no? Entonces también creo que esto genera cierto impacto en ese tema y no hay que dejarlo tampoco de lado, que pues es abrirnos a mercados, abrirnos a mejores experiencias de usuario y nada, todo eso que tú ya mencionaste. Ahora, por último, me gustaría preguntarte, Henry, si tú tuvieras que empezar de nuevo en este tema de la inclusión de la accesibilidad, ¿por dónde te irías? Si tuvieras el tiempo, eh, el dinero o las oportunidades, no sé, para hacerlo, ¿cuál sería como el proyecto más ambicioso que te gustaría, no sé, hacer con respecto a este tema? No me refiero plenamente a, no sé, una aplicación, etcétera, sino a un proyecto relacionado con el área de la inclusión. ¿Cuál sería tu proyecto ideal relacionado con inclusión? Bien, si tuviera que empezar de cero, yo diría que iría directamente hacia las comunidades. Creo que de ahí he tomado el mejor conocimiento posible, porque uno puede revisar mucha teoría, puede entenderla, puede o no entenderla, manuales, reglamentos, pero si no ves y no entras en contacto con las personas que viven el día a día esa situación, es probable que nunca llegues a comprender totalmente lo que sucede, ¿no? Así que yo empezaría directamente por las comunidades. Si no se puede entrar a las comunidades, empezaría directamente por lanzarlo más rápido el producto y ver que la mayor cantidad de personas con discapacidad lo puedan probar, ¿no? Yo diría que empezaría por ahí si tuviera que empezar de nuevo, probablemente. Y si me planteas qué reto, qué proyecto, mira, hay tantos, la verdad, hay muchos, pero quizás uno de los
que lo consideraría más importante, quizás por la envergadura que tiene, es el de fomentar un poco más el conocimiento y el uso del Tratado de Marrakech, el que ya lleva varios años en vigencia, si no estoy mal, pero creo que no lo estamos aplicando adecuadamente porque para mí, bueno, el sueño que yo tenía por lo menos es que ese tratado o cualquier otro similar cree una plataforma en la que todos podamos acceder a esa información, porque yo tenía entendido, o al menos eso yo entendí, ¿no? Que ese tratado iba a facilitar el intercambio de literatura entre todos los países y además de una manera accesible. Y por supuesto, sus lineamientos apuntan a eso y quizás, y no voy a decir que depende de los directivos ni no, porque lo mejor siempre es tomar cartas en el asunto, es que nosotros nos involucremos más en lo que implica ese proyecto e incluso crear nosotros la plataforma de ser necesario, porque me parece que depende de cada país, ¿no? Implementarlo y proveer el material de alguna manera digital, etcétera. Pero esa sería una de las primeras, creo yo, que me gustaría si tuviera mucho tiempo. Hay muchos recursos para poder profundizar. Ese es uno de los que me gustaría bastante. Y por supuesto, el que está de moda ahora, la inteligencia artificial, que comentamos muchísimo en las redes y cada día sale una noticia nueva de, oh, mira, hice esto ahora con inteligencia artificial. Y yo me pongo a pensar siempre, ok, pero tú lo hiciste. ¿De quién más lo puede hacer? ¿Estás seguro que otra persona lo puede hacer? Y las personas con discapacidad saben que eso se puede hacer, saben que puede ayudar. Entonces creo que ahí falta mucho y quisiera abordarlo desde ahora porque imagínate, si pasó mucho tiempo para que las computadoras sean accesibles, pasó tiempo digo porque primero se inventaron las computadoras y pasó un tiempo hasta que se inventaron los lectores de pantalla. No me gustaría que pase lo mismo con la inteligencia artificial, que pasen 10 años, 20 años hablando de inteligencia artificial y luego, oh, sí, y ahora también hay que hacerla accesible. Entonces, creo que mejor empecemos temprano para ver formas de que la inteligencia artificial sea accesible también desde ahora, ¿no? Porque si no, vamos a crear o a seguir agrandando el abismo digital que hay ahora ya. Y lo mismo pasa con realidad virtual y muchas otras tecnologías. Claro, por supuesto, hay que estudiar la factibilidad de todo, pero por lo menos hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Desde ahora. ¿Sí? Eso es lo que te podría decir. Bueno, Henry, no, pues muchas gracias, de verdad. Ya les comentaba, audiencia, que yo personalmente y creo que todo el equipo lo admiramos mucho por esta forma de pensar, ¿no? Y creo que nos has puesto temas bien importantes en la mesa que nos dan para muchas horas de Oh, podcast. sí. Entonces, espero que esta sea la primera, pero no la última vez que estés acá con nosotros, que estés platicando de esto. Tenemos un montón de temas para platicar contigo, desde realidad virtual, realidad aumentada, todo el tema tecnológico, también el tema de reclutamiento profesional. Entonces, tenemos tema para rato contigo, Henry. Y nada, pues muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá. Y bueno, gracias por siempre incluirnos, ¿no? Como comunidad dentro de tus planes. Y nada, comunidad, decirles que muchos de los recursos que mencionó Henry, por ejemplo, el Tratado de Marrakech, la comunidad ALAR, y bueno, si encontramos la playlist que comentó Henry, no duden que se las vamos a estar compartiendo en alguna de nuestras plataformas, no sé si en todas, pero por si no están en donde ustedes nos están escuchando, váyanos a seguir a YouTube, a Spotify, a todas partes, para que así no se pierdan de estos recursos tan interesantes que Henry nos compartió. Por mi parte sería todo, Henry. No sé si gustas agregar algo. No, hombre, nada. Muchas gracias por la invitación y cuando quieran. Bueno, pues muchas gracias, comunidad. No me despido sin antes recordar el eslogan, el lema de nuestro podcast, y es que la inclusión nos une y la diversidad nos fortalece. Y gracias, Henry, por unirnos y por fortalecernos en este episodio. Nos vemos hasta la próxima.